Bien, vamos a explicar a continuación cómo es la creación y la utilidad de los formularios. Al igual que como creamos los elementos anteriores, para insertar un formulario vamos a acceder a la pestaña, vamos a dar clic en crear y vamos a ver que aquí tenemos todas las opciones de formulario. ¿Cuál es la utilidad que va a tener este elemento? La herramienta formulario dentro de Access, nos va a permitir a nosotros contar con un formato predeterminado y organizado de carga de datos, que va a evitar que nos movamos dentro de la tabla para insertar los datos. Veamos a continuación si, por ejemplo, yo quisiera cargar una nueva secretaría o un nuevo proveedor. Ingresemos a proveedores, por ejemplo. Puedo dar doble clic en la tabla de proveedores y, como vemos, vamos a tener el identificador único, los códigos de proveedores, la razón social, un quit y, por ejemplo, un domicilio, ¿no? Si quisiera cargar un nuevo proveedor, sencillamente puedo posicionarme en la última fila e insertar los datos que necesite. Ahora bien, eso no me impide que yo, en el mismo espacio donde estoy cargando todos los proveedores, también me esté moviendo dentro de los proveedores anteriores. Eso puede llegar a conducir, por ejemplo, a un error donde se produzca un tipeo de un dato innecesario en otro registro, o el borrado de información de otro registro, o alguna situación parecida que lo que tenga como consecuencia es que altero la información del resto de la base de datos, lo cual puede ser perjudicial. Para eso entonces existen los formularios. Incluso los formularios que generamos pueden ser solamente de inserción, donde, como vamos a ver, no tengo posibilidad de ver lo que se ha registrado anteriormente, e incluso hasta podría incluirse una contraseña de apertura de ese formulario para que determinados usuarios de la base de datos ni siquiera tengan acceso, ¿no? Nosotros vamos a ver la utilización básica de los formularios, pero es importante conocer que también están esas posibilidades. Si quiero crear un formulario para insertar datos, es necesario haber creado primero las tablas. Entonces, si por ejemplo quiero crear un formulario para insertar datos en la tabla de proveedores, en este caso ya la tenemos creada, lo que vamos a hacer es posicionarnos dando clic sobre la tabla de proveedores, luego me voy a ir a la pestaña crear y finalmente voy a dar clic en formulario. Eso me permite a mí crear justamente un formulario de la tabla de proveedores propiamente dicha. Doy clic en formulario y, como vemos, automáticamente el sistema lo que hace es insertarme una tabla, un formulario con la información referida a la tabla de proveedores. Cuando se crea el formulario, por defecto se ingresa a la vista de presentación. Esta vista de presentación nos permite organizar los diferentes elementos de un formulario dentro del espacio de ese formulario. ¿Está? También tenemos disponible la vista de diseño, que va a permitir modificar el origen de datos y otras cuestiones más complejas. Y tenemos finalmente disponible la vista de formulario, que es la vista desde la que puntualmente se van a poder, por ejemplo, insertar datos a la tabla, es decir, hacer uso de ese formulario propiamente dicho. Vamos a dar clic en la vista de formulario y, como verán, nos va a aparecer el formulario ya creado. Es importante identificar dos cuestiones. Por un lado, cuando creamos un formulario, aparecen todos los campos y los títulos de esos campos, que son el nombre del campo, seguido de un cuadro o casillero de texto donde podemos incorporar valores de texto, de números o fechas, según se trate del tipo de campo con el que estemos trabajando. Entonces, esos registros que nosotros incorporemos van a reflejarse lógicamente dentro del contenido de la tabla. Y como ven, puedo incorporar de a un registro, es decir, no voy a tener aquí dentro de estos campos la posibilidad de estar modificando más de un registro a la vez.
Otra cuestión que tenemos que identificar de los formularios que creamos es que los mismos son útiles para navegar la información que ya está cargada. Y además de navegar la información que ya está cargada, también van a mostrar información relacionada a esos datos. Por ejemplo, en el momento en que creamos el formulario de proveedores, cuando accedemos al mismo, se va a posicionar en el primer proveedor, es decir, en el primer registro de la tabla de proveedores, y además me va a mostrar toda la información relacionada. ¿Relacionada con qué? Relacionada con aquellas tablas de información que contengan datos de proveedores, según la estructura de datos que nosotros hemos definido. Como nosotros vimos en nuestra estructura de datos, las imputaciones presupuestarias, es decir, los gastos presupuestarios, están asociados a proveedores, es decir, al proveedor con el que se contrató ese gasto presupuestario. De modo que lo que me está mostrando aquí el sistema en esta grilla de aquí abajo, donde hay 5 movimientos, son todos los movimientos en los cuales fue el proveedor Insumos Eléctricos Sociedad Anónima, es decir, el proveedor número 1. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Podríamos seguir navegando a través de los diferentes registros de proveedores que tengamos en nuestra tabla. Para ello, si nosotros nos movemos hacia el final de este formulario en cuestión, vamos a ver que tenemos aquí una pequeña barra de navegación que tiene 4 registros, aquí abajo donde estoy posicionado con el cursor del mouse, que se corresponden a cada uno de los proveedores. Si yo doy clic aquí, van a ver que el registro se mueve al segundo de los proveedores, en este caso Limpitodo. Y por debajo la grilla cambia y me muestra todos los gastos que han sido contratados con Limpitodo. Lo mismo sucederá cada vez que me mueva entre los diferentes proveedores. ¿Está? De esa manera entonces yo puedo navegar no solo la información referida a ese registro propiamente dicho, sino también la información de las tablas relacionadas. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para insertar nuevos registros? De igual manera, así como a través de la barra de navegación podemos navegar por los registros ya existentes, podemos indicarle al sistema que queremos insertar un registro nuevo. Para ello vamos a ir al botón dentro de la barra de navegación que está simbolizado por una flecha a la derecha y un asterisco dorado, que significa que se inserta un nuevo movimiento. Le damos clic allí y, como observamos a continuación, el formulario queda en blanco, es decir, esperando el ingreso de datos. Aquí yo podría insertar entonces los datos de ese proveedor. Con la tecla de tabulación me puedo mover más rápido a través de los diferentes casilleros del formulario, o bien utilizando el cursor del mouse, e incorporar las diferentes razones sociales. Por ejemplo, podríamos incorporar bicicletería, asociados, sociedad anónima, quit, podría ser cualquier quit. Siempre estamos acá en la disyuntiva de la simulación de los datos. El domicilio podría ser cualquier domicilio, ¿tá? Y de esa manera me queda registrado. ¿Cómo sé yo cómo finalizo la registración de un registro, perdón? Me muevo al siguiente registro, o bien me voy hacia la barra de navegación y doy clic en siguiente. ¿Está? De esa manera entonces nos queda como registro número 5 bicicletería asociados. Luego, si yo voy a observar el resultado de la carga de este registro a través del formulario, puedo acceder sencillamente a la tabla de proveedores. Damos doble clic en proveedores y, como vemos, el registro número 5 es el de bicicletería asociados con el quit de bicicletería y su domicilio. ¿Está? Es decir, toda la información relacionada a ese proveedor en particular. Luego, si en algún momento generamos una
imputación relacionada a este proveedor, también en esta grilla se va a completar esa información. ¿Está? De esa manera entonces nosotros vamos a insertar podemos insertar los formularios que necesitemos para realizar la carga de los movimientos en cualquier tabla que hayamos creado dentro de nuestra base de datos. Una vez que he realizado los cambios que necesito, voy a cerrar el formulario. Para eso voy a dar clic a la X que se ubica a la derecha de la pantalla. El sistema me va a pedir si confirmo los cambios que he realizado. Le voy a decir que sí. El nombre del formulario por defecto me va a ofrecer el mismo nombre que tiene la tabla de origen. En este caso, proveedores. Le voy a decir también que sí y le voy a dar clic en aceptar. Como vemos, a partir del momento en que guardo los cambios que he realizado dentro del formulario de proveedores, aparece un nuevo elemento caracterizado de una manera diferente, es decir, bajo la categoría de formularios dentro de mi base de datos. Luego, cada vez que yo quiera ingresar a cargar información de mis proveedores, si no lo quiero hacer a través de la tabla, sencillamente lo que voy a hacer es dar doble clic dentro del formulario que he creado y por defecto va a aparecer en la vista de carga de datos. Lo que voy a tener que hacer sencillamente aquí es dirigirme a la barra de navegación del formulario de proveedores abajo y darle clic a nuevo elemento. Y a partir de ese momento voy a poder comenzar a insertar nuevos datos. De esta forma entonces se trabaja con este elemento también muy útil que tiene Access, que es el de formularios para la carga de movimientos.